Un saludo muy especial para todos los televidentes del Canal 8. Les recuerdo que en los temas que tratamos anteriormente fueron los de apnea del sueño. Quiero hacerles un recorderis sobre este tema. Recuerden que es una enfermedad que ha existido toda la vida, pero que se está tratando médicamente en estos últimos 15, 20 años, porque se ha visto de la gravedad de dicha enfermedad. Y les comentaba que la apnea del sueño se presenta en los pacientes que roncan. Son pacientes roncadores que en sus ronquidos de pronto se quedan, hacen como una pausa. Hay que detectarlos y hay que consultar, porque la apnea del sueño es muy peligrosa. Hay que diagnosticarla, hay que tratarla para prevenir enfermedades cardiovasculares y, en casos muy fuertes de apneas del sueño, para prevenir la muerte súbita. Son pacientes que se acuestan bien y no amanecen, los encuentran muertos. Entonces, muy importante que en promoción y prevención consulten a estos pacientes. Ya les decía que la apnea del sueño es más frecuente en pacientes obesos, pacientes de cuello corto, pacientes que roncan, pacientes que son de pronto hipertensos y pacientes que hacen poco ejercicio. ¿Cómo se evita esto? Se evita teniendo una buena dieta para tener un peso adecuado. Los pacientes delgados roncan menos que los pacientes obesos y por ende presentan menos apnea del sueño. Y los pacientes que hacen ejercicio, y sobre todo ciertos ejercicios laríngeos, hacen que no se presente el ronquido en ellos y que no se presente esta patología, con las consecuencias que puede traer, que las consecuencias son sobre todo cardio-cerebro-vasculares, y que les decía, en caso extremo, la muerte súbita, porque el paciente en sus ronquidos deja de roncar, deja de respirar y puede morir por un paro respiratorio. Entonces, mucho ojo con esta patología. Consultemos cuando vemos que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros hermanos, que nuestros hijos o nuestros abuelos están roncando y presentan de pronto esas pausas en esos ronquidos. Esta es la apnea del sueño y debemos de consultar para evitar complicaciones. Otro tema que les había tratado es el maltrato en el niño. Hoy en día el maltrato en el niño es muy común a nivel mundial. Esta mañana, escuchando noticias, me di cuenta de la muerte de un niño en Medellín, niños de 3 años, niños muy pequeños que son maltratados, que los llevan a consulta esgrimiendo o diciendo otras cosas por que el niño nunca sufrió, que una caída, cuando después de que el médico los examina se da cuenta que eran niños maltratados, niños ultrajados, y que fueron niños violentados tanto físicamente que los mataron. El niño no aguanta tanta carga, tanto trauma físico y muere. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta enfermedad que siempre ha existido, pero más ahora en el siglo XX, y es el maltrato infantil. Sobre todo hoy en día, ahora años los hogares eran bien constituidos, eran los hogares con un papá, una mamá, sus hijos, y no había tanto maltrato. En este momento ya que los hogares, lo que es la unión familiar, se ha dañado mucho, y entonces vemos que, lo que les decía la otra vez, una pareja donde dice, estoy yo con mi señora, tengo a mis hijos, los hijos de mi señora y los hijos de los dos. Entonces, muchas veces cuando no hay un vínculo afectivo como el que existe entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, entre una madrastra, o vínculos familiares, vínculos afectivos con madrastra o con el padrastro, son más difíciles y se prestan mucho para el maltrato infantil. Recordemos que el maltrato infantil es un delito, que hay que denunciarlo, y que el que se da cuenta del maltrato infantil y no lo denuncia es cómplice y le puede caer el peso de la ley por complicidad. Siempre los casos de maltrato infantil, y sobre todo los de maltrato sexual o de abuso sexual, son una urgencia médica. Siempre deben de consultar por urgencias y deben de ser atendidos en forma urgente, y deben de reportar el caso a la policía de infancia y de adolescencia o al comisario de policía, para que se tomen las medidas correctivas para evitar que estos niños que están sufriendo maltrato mueran. Recordemos así brevemente que hay maltrato infantil de varios tipos. Está el maltrato infantil físico, que es donde el niño es golpeado sin razón, porque es que no hay razón para golpear a un niño. Los niños se pueden corregir, hay que corregirlos, pero en una forma muy diferente, no castigándolos.
Hay forma de enseñarles, de educarlos para que el niño aprenda, pero no castigándolo. Está el maltrato psicológico, que es donde hacemos que el niño se sienta inferior, que el niño se sienta, digámoslo así, minusválido afectivamente, que al niño se le enseña que él vale o sirve, mientras que sirve a los intereses de los demás, pero que es una persona que no merece el amor de los demás. Entonces son niños que no tienen una autoestima y que van a ser un caldo de cultivo para que el día de mañana sean drogadictos, sean adictos al alcohol, al juego, a la pornografía y a muchos vicios más. Está el maltrato social, que es el que le damos a los niños en la calle, el maltrato a los niños en la calle, en el trabajo, la guerrilla reclutando, o los grupos armados alzados en armas reclutando menores. Todo esto sería el maltrato social. Está el maltrato infantil por negligencia, ese sí que es común. Y miremos, analicemos un poquitico más ese maltrato por negligencia y verá que muchas veces de pronto hasta nosotros mismos estamos cometiendo negligencia con nuestros hijos o con nuestros menores. Yo he escuchado mucho aquí en el consultorio o en la calle, muchos papás que dicen, no, es que yo trabajo duro para que mi hijo tenga lo que yo no tuve, para que mi hijo no carezca de todo lo que yo carecí en la infancia. Y va uno a mirar y todo lo que carecimos de pronto nosotros cuando estábamos pequeños eran cosas físicas, cosas materiales, que de pronto nos formaron, esas mismas carencias nos formaron, nos hicieron hombres y mujeres de bien y nos enseñaron a luchar para conseguir el día a día. Pero hoy en día queremos es trabajar muy duro, no dedicarles tiempo a nuestros hijos, porque estamos trabajando, estamos muy ocupados para llevarles todo lo que económicamente ellos pidan. Los estamos enseñando a que tenemos muchos deberes con ellos, o que la gente tiene muchos deberes, o la sociedad tiene deberes con ellos, pero no les enseñamos obligaciones. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. En negligencia, niños con caries. ¿Quién lo pensara? Un niño con caries es un niño donde está siendo educado, pero con negligencia, porque los papás no están pendientes de ese aseo personal del niño. Un niño con mal aseo bucal, un niño que no está bien vestido, un niño que está sucio, es un niño donde los padres son negligentes porque no están respondiendo por el bienestar de este niño. Y lo peor de todo en la negligencia es el abandono total del niño. Hoy en día sí que es común esto. El adolescente o el mayor que embaraza a un adolescente y la deja con toda esa responsabilidad de criar un hijo, o que lo tienen que criar los abuelos y los abandonan tanto emocionalmente como monetariamente, no responden por ellos. Entonces, mucho cuidado con esto. Enseñémosles a nuestros hijos a ser responsables, que cuando vayan a tener un hijo, cuando vayan a procrear, lo hagan con responsabilidad, para así evitar tanto maltrato infantil por falta de afecto en los niños. Muchas gracias.